Hay momentos que no necesitan presentación, días que no se repiten, jugadores que no se explican, y hay un día en particular en que algo cambió para siempre. Un partido que no fue solo una final, ni solo un título, ni solo una estadística más, fue algo cósmico. Como si el básquet hubiera decidido de una vez por todas ponerle una corona definitiva a uno de los suyos, porque el debate venía de años, que tal vez era este, que quizás era aquel, que los números, que los anillos, que la época, pero ese día, en esa cancha, delante de todo el mundo, no quedó nadie con el culo lleno de preguntas. Se terminó la discusión. ¿Puede un solo partido cerrar una era y empezar una leyenda? ¿Puede un jugador con una actuación torcer la historia del deporte entero? Vos fijate, porque lo que pasó ese día no fue normal, no fue lógico y tampoco fue justo, fue divino. Aló, ¿qué pasó? Soy Juanito 6, bienvenidos a Data Basket. Y sí, seamos sinceros, el trono del GOAT hasta un momento era como una silla de un bar. Muchos se sentaban, pero ninguno se quedaba sentado. Will Chamberlain, claro que sí, dominaba las estadísticas como un alienígena. Pero Bill Russell ganaba todo, entonces ¿a quién le das el título? ¿Al que rompe los récords o al que levanta trofeos? Después aparece Karim con 6 MVPs y una carrera eterna, pero nunca conquistó del todo a la gente, no conectaba. Básicamente no tenía eso que hace falta para que todos griten que sos el más grande. Dr. J tenía estilo, carisma, vuelo, pero le faltaba peso histórico. Y entonces llegaron Magic y Bird, la sonrisa y el Showtime frente a la ética y a la mirada asesina. Los dos genios, los dos ídolos, pero todo el mundo estaba dividido. O eras de uno o eras del otro. Básicamente lo que nunca hubo es unanimidad. ¿Quién es el GOAT? Hasta que apareció un tipo que rompió el empate, que no dejó ningún tipo de margen. El tipo que borró las dudas de un plumazo. Un tipo que nunca pidió el trono, que se lo llevó. Antes de la NBA, Michael Jordan ya tenía algo raro, algo que incomodaba. No era solo talento, era presencia. Desde el colegio ya sabías que si lo tenías enfrente algo te iba a pasar. En 1982, jugando la final universitaria contra Georgetown, recibió un pase a falta de segundos y metió el tiro del campeonato. Años después, él mismo diría: hasta ese momento todos me conocían como Mike Jordan. Cuando metí ese tiro, me convertí en Michael Jordan. No lo gritó, no lo vendió, solo lo explicó como si hubiera entendido incluso en ese instante que el nombre ya no le alcanzaba. Ahí empezó la leyenda. En su último año en North Carolina, un jugador de Indiana contó que cuando su entrenador le dijo que le tocaba marcar a Jordan en el Suite 16, volvió al hotel y vomitó. Literal, no estaba enfermo, estaba cagado. Ese era el nivel de respeto o de miedo que generaba y ni siquiera era profesional todavía, pero lo más loco vino antes del draft del 84. Jordan formó parte del equipo olímpico de Estados Unidos dirigido por Bobby Knight y ahí jugó un amistoso contra un combinado de NBA All-Stars. Y ahí, frente a tipos con años de liga, Jordan clavó 27 puntos como si fuera uno más, o peor, como si fuera mejor que todos. El partido fue a puertas cerradas, pero la leyenda salió por debajo de la puerta. Algunos veteranos nos dijeron que nunca habían visto a un amateur hacer eso en su vida. Después del partido, Bobby Knight no dudó. Dijo: es el mejor atleta, el mejor competidor, el más hábil, para mí, el mejor jugador de básquet que vi en mi vida. Y lo decía él, que había dirigido a cientos, que no regalaba elogios ni por error, y sin embargo, cuando llegó el draft, no todos lo vieron. Jordan fue elegido tercero detrás de Hakeem Olajuwon y Sam Bowie. El gerente general que lo seleccionó para los Bulls declaró sin dudar: nos gustaría que midiera 7 pies. Pero no, Jordan no va a cambiar esta franquicia. Es buen jugador, pero no es dominante. Una declaración que hoy suena como una cargada, pero en ese momento nadie imaginaba lo que estaba por venir. El mito ya estaba en marcha, el respeto ya existía, pero la unanimidad todavía no había llegado. Apenas pisó la NBA, explotó. No hubo adaptación, no hubo curva de aprendizaje. Jordan entró y empezó a volar. Promedió más de 28 puntos por partido en su primera temporada, y no desde el banco ni con minutos controlados, desde el vamos. Y eso que se comía codazos, agarrones y defensores que lo marcaban como si fueran guardaespaldas. Nada lo frenaba. Pero más allá de los números, era la forma, era el impacto, el show, el magnetismo. Todos querían ver a ese flaco que despegaba como si tuviera resortes en las zapatillas. Se convirtió en ídolo de los fans al toque. Cancha que pisaba, cancha que se venía abajo, y entonces pasó algo que terminó de dejar a todos con la mandíbula en el suelo. Frente a los Boston Celtics, el equipo más temido de la época, con Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish y Dennis Johnson, Jordan jugó una serie directamente brutal. Venía de una lesión, apenas estaba volviendo, pero aún así parecía invencible. Y en el segundo partido, en el mismísimo Boston Garden, en plena primavera del 86, hizo lo que nadie esperaba. Clavó 64
63 puntos, 63 con solo 23 años, contra una de las defensas más duras de la historia, en la cancha más intimidante del planeta. Ese día, cada posesión era una guerra, pero Jordan no se achicó, no se frenó, no se cansó, iba y venía como si no tuviera huesos, como si no tuviera miedo, entraba en tráfico, flotaba en el aire, convertía tiros imposibles, lo defendían entre 3 y no alcanzaba. Ese partido se fue a doble tiempo suplementario. Los Bulls lo perdieron, sí, pero nadie se acuerda del resultado porque lo que quedó fue otra cosa, la sensación de haber visto algo sobrenatural, un tipo solo enfrentando a una dinastía y llevándolos al límite. Y ahí fue cuando Larry Bird lo resumió todo con una frase inmortal: fue Dios disfrazado de Michael Jordan. Listo. Si el tipo que era considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos te dice eso, no hace falta mucho más. Jordan no solo estaba compitiendo con los grandes, los estaba haciendo arrodillar. Hasta ese momento Michael Jordan era el jugador más espectacular de todo el planeta, pero no el más ganador. Le decían que era puro highlight, que metía 50 puntos por partido, pero el pobre hombre no podía llegar a las finales. Y encima todo el mundo le decía que era un solista en un deporte de equipo. Y para peor, año tras año se cruzaba con los Bad Boys de Detroit, los Pistons de Isaiah Thomas, Rodman y Lambert, que lo fajaban como si fuera boxeo. No era una metáfora, tenían una estrategia oficial para frenarlo. Se llamaba The Jordan Rules, un plan defensivo creado exclusivamente para desgastarlo, frustrarlo y, si era necesario, romperlo. Si entraba a la pintura, lo molían. Si pasaba un pick, le dejaban un codazo. Era personal y él volvía a caer, pero cada caída tenía un costo para los otros también, porque Jordan no se resignaba, volvía más fuerte, más enfocado, más cerebral. Hasta que en 1991 todo cambió. En las finales del Este, los Bulls barrieron a Detroit 4-0 sin piedad y con eso Jordan rompió el hechizo. Se sacó de encima a sus verdugos, no solo los venció, los humilló. Los Pistons se fueron del partido sin saludar, se fueron derrotados y resentidos. Sabían lo que venía y lo que venía era el campeonato. En las finales de la NBA, Chicago se cruzó con los Lakers de Magic Johnson, sí, el mismo Magic que todavía era considerado por muchos el dueño simbólico de la liga. Era el líder del Showtime, el heredero natural de una NBA que empezaba a globalizarse, pero esta vez el escenario ya no le pertenecía. Los Bulls ganaron 4-1. Jordan fue imparable, volaba, pensaba, decidía, fue el alma, el cerebro y el puñal de ese equipo. Y cuando levantó por primera vez el trofeo Larry O'Brien, el básquet entendió que algo se había corrido en el eje del universo, porque ese no fue solo un campeonato, fue un cambio de estatus, de estrella a emperador, de ídolo a mandato. Jordan ya no era solo el que mejor jugaba, era el que terminaba lo que empezaba. Y ahí empezó a sonar fuerte la pregunta que nadie se animaba a hacer antes: ¿y si ya lo estamos viendo? ¿Y si el GOAT no es alguien del pasado, sino este tipo que tenemos enfrente? La duda ya estaba plantada, pero faltaba más. Después del primer anillo en el 91 y la defensa en el 92, los Bulls ya no eran promesa ni sorpresa, eran una dinastía en construcción. Pero una cosa era ser bicampeón y otra muy distinta era apuntar a un three-peat. Esa palabra tenía peso, historia y una maldición implícita, porque nadie lo había logrado desde los Celtics de Bill Russell en los años 60. Ni Magic, ni Bird, ni los Lakers del Showtime, ni los Bad Boys de Detroit, ninguno. No era por falta de talento, era desgaste puro, mental, físico, emocional. 3 años seguidos siendo el blanco, sosteniendo la presión sin margen de error. Ahí es donde la mayoría se cae, pero Jordan no era como la mayoría y lo sabía. El rival era Phoenix, un equipo con estilo propio dirigido por Paul Westphal, que ese año había terminado con el mejor récord de toda la NBA. Su estrella, Charles Barkley, venía de ser elegido MVP de la temporada, una bestia competitiva, carismático, contundente, el único jugador que ese año había logrado ganarle el foco mediático a Jordan. Encima tenían ventaja de localía. El America West Arena era un horno y tenían con qué. Kevin Johnson, Dan Majerle, Tom Chambers, talento no les faltaba. Para muchos ese era el momento de quiebre, el lugar donde el reinado de los Bulls iba a frenarse, donde el cansancio acumulado les iba a pasar factura, donde Barkley por fin iba a tener su anillo. Pero Jordan no estaba para repartir coronas. Lo que hizo en esa serie fue directamente de otro plano. En el juego 1, 31 puntos, en el 2, 42, en el 3, 44, en el 4, 55, en el 5, 41, una masacre silenciosa, cada partido una sentencia, y no era solo cuánto metía, era cómo, con una eficiencia quirúrgica sin sobreactuar, lo hacía parecer inevitable. Promedió 41 puntos por partido, lo repito porque no entra en la cabeza, 41 por partido en unas finales contra el mejor equipo del oeste. Nadie lo había hecho, nadie lo ha vuelto a hacer.
Entonces, con la serie 3-2 a favor de Chicago, llega el Game 6, el juego 6 que lo cambió todo para siempre. Domingo 20 de junio de 1993, Phoenix está hirviendo. El America West Arena es una caldera que ruge con 19.000 almas enardecidas. Los Suns están con la soga al cuello, pero no se rinden. Barkley está dejando todo. Kevin Johnson vuela, Danny Ainge mete bombas y Chicago no la tiene fácil. A cada posesión el título se les escapa un poco más. Faltan segundos y los Bulls están perdiendo. En el banco, Phil Jackson hace lo impensado. No pide tiempo muerto, no quiere darle a Phoenix la chance de armarse. Sabe que su equipo ya lo tiene grabado en la piel. Lo que viene ahora es puro instinto. Jordan toma la pelota, empieza a avanzar como si llevara el reloj del universo en la mano. Sabe exactamente qué hacer. La pasa a Pippen. Pippen penetra, encuentra a Grant. Grant ve a Paxson y Paxson la suelta. Triple. El estadio enmudece, como si alguien hubiera apagado el sonido ambiente del planeta. Solo se escucha la red acariciada por la pelota, pero todavía quedaba una jugada. Phoenix tiene una última chance. Kevin Johnson ataca el aro con desesperación, buscando salvar la temporada, pero ahí está Horace Grant, que lo espera, salta, tapa, se acabó, suena la bocina, Chicago es campeón. Los Bulls logran lo que parecía imposible, un three-peat, 3 campeonatos seguidos, cosa que no pasaba desde los Celtics de Bill Russell 30 años antes, cosa que nadie de esta era había visto. Y Jordan no lo celebra como un nene, no hay puños al aire, no hay lágrimas, camina serio, como si acabara de cerrar un trato con la historia, como si supiera que ese momento ya no le pertenecía a él, sino al mito. Ahí se rompió todo. Ya no era solo el mejor del presente, ya no era simplemente el que más vendía zapatillas o el que más rating generaba. Esa noche, en esa cancha, frente a esos rivales, Michael Jordan se convirtió en otra cosa, en el más grande, en el que había hecho lo imposible, en el que había convertido una carrera humana en algo divino. A partir de ese día, nadie volvió a discutirlo, porque el GOAT no era un título que se le daba, era un estado que había alcanzado y lo había hecho delante de todos. Unos días antes de ese Game 6, en plena serie contra los Suns, Magic Johnson fue invitado a un programa de televisión. Le tiraron la pregunta que todos esquivaban: ¿crees que Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos? Magic ni dudó, no se tomó un segundo para pensarlo, no esquivó, no decoró, no dijo uno de los mejores, dijo sí, no solo es el mejor jugador de básquet, probablemente es el mejor atleta que ha jugado cualquier deporte. Y no fue una frase de compromiso, lo dijo con convicción, con rendición, con la certeza de alguien que ya había visto lo suficiente, que no necesitaba más pruebas, que entendía que estaba viendo historia en tiempo real. Listo, no lo dijo un periodista, no lo dijo un fan, lo dijo Magic, el tipo que fue MVP 3 veces, el que levantó 5 anillos, el que definía finales con una sonrisa en la cara y una daga en la mano. Cuando alguien como él, que lo enfrentó, que lo sufrió, que lo admiró, te reconoce como el más grande, ya no hay más discusión. Y apenas unos días después, con el título ya sellado, Magic volvió a hablar. Dijo que lo que había hecho Jordan en esas finales era de otro planeta. Después de eso, no quedaron argumentos, no quedaron excusas. Jordan era el más dominante, el más completo, el más competitivo y ahora también el más respetado. La comunidad del básquet, desde dentro y desde fuera, lo terminó de aceptar. El GOAT ya no era una discusión, era certeza. Para cuando terminó ese juego 6, Jordan no tenía un anillo, básicamente tenía un historial que ya parecía irreal. El tipo era campeón de la NBA por 3er año consecutivo, pero también fue 3 años consecutivos MVP de las finales, pero también ya había sido 3 veces MVP de la liga regular. Pero eso era apenas la superficie. A los 30 años, Michael Jordan ya tenía una carrera que parecía escrita por una IA fanática del básquet. Había sido 9 veces All-Star, 6 veces parte del mejor quinteto defensivo y jugador defensivo del año en 1988. Durante 7 temporadas consecutivas lideró la liga en puntos y en 3 de esas también fue el máximo ladrón de balones. Había ganado el concurso de volcadas 2 veces, pero eso ya era folclore. Lo que importaba eran los momentos que definieron su mito, el shrug clavando triples como si fueran bandejas, el mítico The Shot contra Cleveland en el 89, la volcada suspendida que en el aire se convirtió en bandeja, el partido de 63 puntos contra los Celtics de Bird en playoffs que hizo que Larry dijera ese no era Michael, era Dios disfrazado de Michael Jordan, el tiro libre sin mirar, el trash talk letal, los pósters a Mutombo, a Ewing, a quien se le cruzara y como broche de oro su rol central en el Dream Team del 92, el equipo
tipo más dominante que haya pisado una cancha. Jordan ya había atravesado dos primes distintos. Primero, el animal físico que flotaba sobre todos en los 80. Después, el asesino cerebral de los 90 que combinaba técnica, paciencia y eficiencia quirúrgica. Dos versiones, dos picos, dos jugadores legendarios en un solo cuerpo. Y lo más increíble, todavía no había terminado. Por eso, cuando el mundo aceptó que era el GOAT, no fue una moda, ni una campaña de prensa, ni una preferencia estética. Fue simple, era la evidencia la que lo gritaba. Y así, sin aviso, sin despedida, sin dar lugar a especulaciones, se fue el 6 de octubre de 1993. Michael Jordan anunció su retiro, tenía 30 años, venía de ganar 3 títulos seguidos, era el rey absoluto del deporte y sin embargo dijo basta, dijo que ya no tenía más que demostrar, que había perdido el deseo de competir, que se le había vaciado el tanque, pero el contexto era más complejo que eso. Meses antes, su padre, James Jordan, había sido asesinado a sangre fría en un intento de robo. Lo encontraron tirado en un pantano días después de haber desaparecido y para Jordan eso fue una ruptura. Su papá era su guía, su sostén emocional, su fan número 1. Era quien lo llevaba a los partidos, quien compartía con él cada logro. Cuando lo perdió, algo adentro se apagó. Jordan intentó seguir adelante, probó con el béisbol persiguiendo un viejo sueño que tenía desde chico. Se puso el uniforme de los Birmingham Barons, filial de los White Sox. No era una jugada de marketing, era real. Se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para entrenar. Viajaba en ómnibus como cualquier jugador de ligas menores. Se rompía el lomo, pero la NBA lo extrañaba. La liga entró en una especie de pausa. Sin su figura, los ratings bajaron. El aire era raro, como si todos supieran que estaban viendo una historia inconclusa, que faltaba algo, que el capítulo no estaba terminado, y tenían razón. El 17 de marzo de 1995, un fax de 2 palabras sacudió al mundo del deporte. I'm back. Después de 17 meses alejado del básquet profesional, Michael Jordan volvía, sin marketing, sin épica hollywoodense, sin documental preparado, solo un papel y una amenaza silenciosa. El monstruo estaba despierto otra vez, pero el Jordan que regresó no era el mismo que se había ido. Ya no tenía las piernas del 88 ni la explosividad adolescente que lo hizo famoso. El número 23 quedaba en pausa, ahora vestía el 45. Su físico era distinto, su velocidad también. Muchos se apuraron a decir que ya no era lo que fue, que el aura se había apagado, que había vuelto más humano, hasta que arrancó la temporada 95-96 y todo cambió. Jordan jugó los 82 partidos, promedió más de 30 puntos por encuentro, recuperó el trono de MVP, se convirtió de nuevo en el líder emocional y técnico de los Bulls y condujo al equipo a un récord que parecía imposible: 72 victorias y solo 10 derrotas, un número inédito, una marca de otro plano. Nadie lo había hecho antes. Nadie pensaba que se podía, pero Jordan lo hizo después de haberse retirado. Y cuando llegaron los playoffs, volvió el miedo. Ese miedo de saber que Michael Jordan estaba del otro lado del cuadro, que cada posesión podía ser la última, que no había margen de error. Los Bulls pasaron por encima a todos. En la final del 96 se enfrentaron a los Seattle Supersonics de Gary Payton y Shawn Kemp, un equipo físico, explosivo, intenso. Pero Jordan ya no necesitaba volar por encima de nadie, ahora te destruía desde el piso, te asfixiaba desde el poste, te desgastaba mentalmente como un ajedrecista con hambre. Ganaron la serie 4-2, Jordan volvió al trono y al final no gritó, no festejó de forma exagerada, se arrodilló, apretó el trofeo Larry O'Brien contra el pecho y lloró. Era el primer título que ganaba sin su padre y ese momento, esa imagen quedó tatuada en la historia de la NBA. Al año siguiente, 1997, los Bulls se cruzaron con los Utah Jazz de Karl Malone y John Stockton, dos futuras leyendas, dos cracks en su mejor momento. Pero Jordan volvió a hacer la diferencia. El Game 5 con fiebre, deshidratado, apenas pudiendo caminar, se convirtió en uno de los partidos más recordados de todos los tiempos. El Flu Game, 38 puntos en condiciones que hubieran tumbado a cualquier otro, pero él no era cualquier otro. Tercer anillo consecutivo, quinto en total, quinto MVP de las finales y sí, aún faltaba uno más. En 1998 otra vez contra Utah, pero esta vez con un equipo más gastado, con Pippen tocado físicamente y con el ciclo de Phil Jackson llegando a su fin. Jordan sabía que era la última bala, el último baile y lo cerró como solo él podía hacerlo. Game 6, últimos segundos, roba la pelota a Karl Malone, cruza la cancha, amaga, cambia el ritmo, corta hacia la derecha, frena en seco, Russell resbala, Jordan se eleva y el tiro entra limpio. Ese fue
el final, sexto anillo, sexto MVP de las finales. 6 finales jugadas, 6 finales ganadas, ni una derrota, ni una mancha, un cierre perfecto. Ya no necesitaba volcadas desde la línea de tiros libres ni jugadas para la tribuna. Su media distancia era una daga quirúrgica, su control del partido absoluto. El Jordan veterano era más letal que el joven, porque ahora no solo te vencía físicamente, te leía, te estudiaba, te destrozaba. No vino a completar su legado, vino a rectificarlo. La trilogía final fue la prueba definitiva, ya no era una cuestión de opinión, de gustos o de épocas, era una evidencia aplastante. Michael Jordan no fue el mejor por moda, ni por marketing, ni por nostalgia. Fue el mejor porque cuando más difícil se ponía, él siempre aparecía y siempre ganaba. Seamos sinceros, su verdadero legado no fue un instante puntual, ni una jugada viral, ni una temporada mágica. Fue una continuidad brutal, un dominio sostenido año tras año, etapa tras etapa. Jordan no volvió para recuperar su trono, volvió para dejar claro que nunca lo había perdido y lo más fuerte, nadie más pudo tomarlo. Michael Jordan terminó su carrera haciendo eso que todos persiguen y ninguno alcanza. La meta, el estándar, el límite de lo posible. Y si después de todo lo que te conté el día de hoy, alguien sigue teniendo alguna duda de si él fue el GOAT o no, la verdadera pregunta es, ¿por qué todavía necesitamos hacernos esa pregunta? Coméntame tu opinión por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Data Basket y nos veremos la próxima. Adiós.